Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Hoy estamos en piso con Wildo González, economista jefe de Puente Paraguay. Wildo, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la invitación y un saludo a la audiencia. Wildo, en términos de lo que es la trayectoria de inflación en nuestro país y su efecto también en la tasa de política monetaria, para ir ordenando un poquitito la charla, en términos de inflación y los resultados, ¿qué te parece que se está viendo en torno a la variación del índice de precios al consumidor? ¿Es básicamente la dinámica que se estaba esperando o hay algún tipo de variable que está generando algún tipo de sesgo en torno a las proyecciones? Mira, el resultado de inflación es particularmente interesante, ya lo que pasó muy desapercibido probablemente para la mayor parte de la gente. El año pasado, obviamente todos se recuerdan que tuvimos nivel de inflación muy alto, muy por arriba de lo que es nuestra meta de inflación. Recordemos que eso no es algo que solamente nos pasó a nosotros, le pasó a todo el mundo. Ahora, la parte interesante de la historia es que si es que uno se sitúa en diciembre del 2022, en el momento en el que el Banco Central hacía sus proyecciones, el mercado no estaba muy como confiado de que el Banco Central iba a lograr reducir la inflación. Y eso incluso le ponía, yo creo, un poco de presión al Banco Central debido a que, si uno se fija, por ejemplo, en aquella época la expectativa de la encuesta del Banco Central, la expectativa de diciembre del 2023 era 6, 6,5, más o menos eso era. Y habíamos empezado el año en enero con una inflación mensual bastante alta. Entonces eso puso mucha presión probablemente a las proyecciones del Banco Central y el mercado como que no le validaba mucho esa proyección. Entonces ahí hay un problema principal. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahora, cuando uno hace las proyecciones y uno usa un poco más de complejidades, de modelos y otras cosas para poder saber qué es lo que va a pasar, uno se pone en diversos escenarios. Y uno de los escenarios era el que efectivamente se materializó. Esta inflación, esta caída en la inflación mucho más rápida de lo que se tenía previsto en la expectativa. Ahí yo probablemente puedo pensar que la gente que hace proyección o que responde a la encuesta de expectativa no estaba mirando ningún modelo en particular, ningún modelo estructural, y entonces ahí tenían un problema súper serio porque era simplemente su intuición la que le llevaba allá. En cambio me da la idea de que el Banco Central obviamente tenía sus modelos y tenía varios escenarios y probablemente y el Banco Central tenía más razón que el mercado en todo caso. Entonces ahí hay un tema bastante interesante. Ahí lo que pasó, el tema de la desinflación rápida era bastante previsible por el tema de que la parte de no core, vamos a decirle, la parte de alimentos, combustible y otras cosas, necesariamente iba a tener que revertir a los promedios históricos a lo que crecía. Entonces eso fue bastante previsible y eso ya más o menos daba a entender que íbamos a llegar a la meta en julio más o menos, lo que te podían dar los modelos. Ahora, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que nos llevó al 2,9 que estamos ahora? Es un shock de alimentos que fue persistentemente más bajo. En general los shocks de alimentos suelen tener caídas pronunciadas de 1 o 2 meses y después que tienden a revertirse súper rápido. Esta vuelta no pasó así, el shock de alimentos fue un poco más pronunciado y eso nos llevó a la inflación en 2,9. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la historia? De hecho, algo que el Banco Central menciona bastante es que la parte como core de la inflación, o sea, la parte de la inflación sin alimentos y combustible, la inflación SAE, esto es algo que yo creo que la gente tiene que empezar a acostumbrarse, pues esa es la medida de inflación que hay que mirar, está todavía en 5, o sea, no está en torno a 4. Ahora, ¿por qué está en 5 y la inflación está en 2,9? Porque tenemos parte de la inflación que tiene mucha indexación hacia atrás. Y eso es particularmente relevante en la parte de los servicios. Probablemente mucha gente negocia un montón de contratos privados indexados a la inflación pasada. Entonces, parte de la inflación que tuvimos el año pasado y parte de la inflación que estábamos teniendo en el primer semestre, ahora se va metiendo en esa parte y eso hace que la inflación tenga un poco más de persistencia en ese lado. La parte entretenida de la historia de la inflación, ¿sabe? Es que es relativamente fácil de pronosticar. Y las proyecciones te indican que a diciembre tranquilamente deberíamos cerrar en torno a 4% en la inflación, ¿sabe?
Ahora, ¿esto a qué da pie? Esto da pie a que el Banco Central tenga mucha más libertad para poder bajar la tasa, que es algo que ya empezó ahora en agosto con 25 puntos base. Ahora, siempre hay que pensar en los fundamentos que tiene el Banco Central para bajar la tasa. De ahí probablemente muchos colegas o estudiantes de economía van a tener en la cabeza la regla de Taylor. O sea, la regla de Taylor es una regla que surgió de un economista que estaba haciendo un paper sobre la Reserva Federal, que encontró que en Estados Unidos la Reserva Federal movía la tasa de interés de acuerdo a las desviaciones en la inflación y a las desviaciones del desempleo con respecto a su potencial. Eso se trasladó directamente al PIB. O sea, entonces ahora la regla de Taylor, que usa la mayor parte de los bancos centrales, tiene una parte de tasa de interés, tiene la parte de las desviaciones y la inflación con respecto a su meta y las desviaciones del PIB con respecto a su potencial. ¿Por qué el PIB? Esa es una cosa que probablemente le puede sonar raro a la gente, pensando que el Banco Central está metido y tiene como objetivo la estabilidad de precios, no la estabilidad del producto. El tema es que las desviaciones del PIB con respecto a su tendencia o su producto potencial es un predictor súper grande de la inflación futura. Entonces, un PIB por arriba de su potencial te indica que vas a tener presiones inflacionarias para adelante. Y en un esquema de meta inflación, uno no reacciona a la inflación de ahora, sino que va reaccionando a la inflación futura. Entonces, por eso es importante el PIB. Ahora, dicho eso, y quitando la parte, mirando ya la parte del PIB de lo que nos corresponde a nosotros, tenemos el PIB que es totalmente, el PIB total. Eso tiene parte de nuestro PIB. Nuestro PIB tiene mucho que ver con la parte de los recursos naturales. Entonces, si uno le quita toda la parte de recursos naturales, la parte agrícola y la parte de generación eléctrica, uno se queda con algo que es un PIB mucho más sensible a la política monetaria, que es el que en realidad puede afectar la política monetaria. ¿Qué está dentro de ese PIB que la mayor parte de la gente le dice PIB resto? Está industria, construcción, comercio y servicios. Entonces, básicamente ahí está toda la parte de generación de valor agregado, no recursos naturales. Ahora, ese sector particularmente viene meses, incluso trimestres, creciendo por debajo de su promedio histórico, que podemos pensar que hay una aproximación muy cercana a su potencial. Entonces, eso le está indicando al Banco Central que tiene presiones negativas para el otro lado. Entonces, tiene mucho más incentivos para bajar la tasa. Entonces, el Banco Central se encuentra en un escenario en el que tiene la inflación por debajo de la meta, la inflación incluso subyacente, la SAE va a llegar a diciembre al centro del rango meta y tiene una parte de la actividad que le determina la inflación futura que le está indicando de que la baja inflación puede tener una persistencia alta. Entonces el Banco Central tiene muchos incentivos, debería tener muchos incentivos para poder bajar la tasa muy rápido a niveles que le consideramos neutrales. Recordando que es una tasa neutral, una tasa de política monetaria neutral, una tasa de política monetaria que no te afecta ni inflación ni PIB, ni para arriba ni para abajo. O sea, diversas veces mencionamos que siempre eso se hace en términos reales, pero si le agregamos la inflación, o sea, la meta de inflación, podemos pensar que está entre 5 o 6%. Entonces sería altamente deseable, ya como sugerencia cordial al Banco Central, que llegue lo más rápido posible a los niveles neutrales, porque creo que no existe presión inflacionaria y de hecho existen presiones que pueden hacer que en el mediano plazo la inflación esté por debajo de la meta. Wildo, y teniendo justamente en cuenta todo ese escenario que estuviste comentando, el Banco Central del Paraguay prevé una inflación de 4,1% para el cierre del año. Eso implicaría de que se tendría una presión o resultados mensuales en los próximos meses relativamente interesantes, teniendo en cuenta de que estamos en un acumulado de 2%, un interanual de 2,9%. ¿Te parece que esa sería la dinámica o cabría la posibilidad de ir ajustando un poquitito lo que son las proyecciones para el cierre del año? Bien, yo sería un poco cauto, yo no cambiaría la predicción de 4,1, yo tenía una predicción de 4,2 que había hecho incluso en enero ya, previendo este escenario de desinflación. Ahora tenemos meses en que en general los precios tienden a ser un poco más volátiles, especialmente los meses de septiembre, octubre,
Entonces, eso es algo que tradicionalmente tenemos. Entonces, ahí yo creo que va a haber algo de inflación mensual un poco alta, que va a hacer que la inflación total converja al 4% de diciembre. Igual tenemos solamente 4 meses. Si es que querés que el acumulado te llegue a 4, la única cosa que necesita es inflación de 0,3 más o menos en los 4 meses. Entonces es bastante factible eso y bastante probable, de hecho. Entonces es probable. Ahora, lo interesante va a ser que deberíamos tener inflación total un poco alta, pero inflación ya subyacente baja. Entonces se van a ir alineando después de haberse cruzado esos indicadores. Yo no veo motivos para cambiar la proyección, sinceramente. Yo creo que la proyección está... O sea, todas las proyecciones siempre están bien hechas, ahora que sean creíbles es otra historia. Y en este caso yo creo que la proyección es bastante creíble. Y en cuanto a la tasa de política monetaria, Wildo, el primer recorte fue de 25 puntos básicos. Ya estabas hablando de que, teniendo en cuenta el análisis sobre el escenario, de que hay varios incentivos para que el Banco Central tenga una política de reducción un poco más notoria de la tasa de política monetaria. Eso implica de que en las siguientes reuniones se tendrían o puede haber lugar para recortes más pronunciados que ese 25. Sí, mira, yo creo que sí. De hecho, para ponerte en contexto, la mayor parte de los bancos centrales que van bajando la tasa súper rápido. Ejemplo, Chile, que está en un contexto particular, y otras economías que también va bajando la tasa a ritmos rápidos para tratar de no frenar el crecimiento del año que viene, especialmente pues si te quedas largo rato por sobre la tasa neutral, está restando crecimiento, y eso es algo que puede pegar al crecimiento del año que viene. Yo creo que sí, en septiembre deberían bajar por lo menos 50 puntos base, e incluso dependiendo de cómo vaya saliendo la inflación y también mucho, yo miraría los indicadores de actividad no recursos naturales, a ver cómo se están comportando, y dependiendo de eso incluso podría ser incluso más, o sea, en mi percepción particular. Ahora, ¿qué va a hacer el Banco Central? Bueno, ya bajaron 25 puntos base. Yo hubiera esperado siempre que la primera baja sea de 50. Y de hecho pensaba que iba a ser recién en septiembre, porque el presidente todavía no estaba en ejercicio, pero el directorio que estaba ahí consideró que ya había elementos ya necesariamente que empujaban a una baja, entonces ya hicieron eso, que está bastante bien. Está dentro de lo que no digo permitido, sino que lo estimado probablemente. Entonces, ahora yo creo que las bajas tienen que ser sustanciales, en torno a 50 puntos base por reunión. Wildo, y en el escenario internacional, que es una cuestión que también se evalúa dentro de los movimientos de la tasa de política monetaria, ¿qué es lo que se observa? Mira, ahí es bien interesante. Hay algo que a mí siempre me gusta mirar para entender qué es lo que está pasando en los mercados financieros internacionales. Cuando uno mira la economía internacional, la gente tiende a mirar mucho qué es lo que pasa en Brasil, Argentina, que obviamente te afecta en el día a día. Pero siempre es importante mirar el origen de todo eso, que en ese lado de la economía americana es a lo que todos tienen que estar pendientes de qué es lo que pasa, porque esto es lo que determina las condiciones financieras internacionales. Ahora, lo interesante es que el mercado siempre está dividido en Estados Unidos. O sea, ¿dividido en qué sentido? Entre qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Ellos estaban en proceso también de aumentar la tasa. Ellos aumentaron la tasa mucho más tarde que nosotros. Entonces ellos todavía están en un proceso en el que están con dudas de si es que tienen que parar o aumentar un poco más la tasa de interés. Y eso le genera un poco de ruido a los mercados financieros, especialmente la parte de renta fija y acciones que sufren mucho a veces eso, dependiendo mucho de cómo van saliendo los datos, porque miran mucho los datos para ver si es que se va materializando el escenario que tiene la Fed. O sea, la Fed subió la tasa esperando que la economía baje, porque la economía americana estaba creciendo bastante. Una medida que ellos tienen, que tienen muchos datos del mercado laboral, es mirar el mercado laboral. Ellos tienen una tasa de desempleo en torno a 3,5 y tienen una tasa de vacante en torno a 6. Eso le genera presión al mercado de trabajo, porque te da la pauta que, siendo un cálculo mío, por ahí a lo mejor muy simple, por cada desempleado tenés 2 vacantes. Y eso te presiona los salarios para que vos le pagues más a la gente, para que la gente venga a trabajar contigo.
El que trabaja tiene más ingreso laboral y tiene más ingreso laboral y consume más. Si consume más, a la empresa le está vendiendo más de lo que prevía, entonces va aumentando los precios, especialmente pensando que todavía hay restricciones en el tema de logística, y ahí te genera la inflación. Ahora, lo interesante de la historia del mercado americano es que la inflación ya está empezando a descender, pero el mercado laboral no. Entonces ahí está la gran pregunta de si es que va a haber un rebote en la inflación o no. De hecho, por ejemplo, alguien, si el que sigue la, la coyuntura americana, o también los académicos, probablemente le conoce a Lawrence Summers, Larry Summers, un economista bien destacado, fue eh, eh, estuvo en el Tesoro, creo que incluso fue presidente de Harvard en la economía. El tipo que dijo el hecho muy desafortunado el tema de las mujeres y la matemática. Bueno, pero, aparte de frases desafortunadas, es muy buen economista. Y él había puesto un gráfico en el que comparaba la situación de la inflación actual con la inflación de los 70, y muchos economistas muy renombrados le empezaron a refutar otra vez eso. Fue un debate bastante interesante que se dio en Twitter, que puede ver eso. Pero esto había confuso, pero lo más seguro, y esto ya ahí como poniendo ya casi como un escenario, lo más probable es que la Fed se quede alto en la tasa, más o menos, un poco más o capaz de donde está, pero por largo tiempo. Nosotros, como todo el resto de la economía emergente, vamos a converger a nuestras tasas neutrales, y eso va a abrir un diferencial de tasa que va a presionar a las monedas de las economías emergentes, entre ellas nosotros. Entonces es altamente probable que eso presione al tipo de cambio, y el efecto colateral que tengamos que de eso sea una depreciación adicional para el año que viene. Ahora, ¿cuánto va a ser la depreciación para el año que viene? Esa es la pregunta del millón, porque también depende mucho del precio de los commodities.